Sí, a ver. Las grabaciones sobre todo van a ser en la parte de MATLAB, ¿no? La parte que requieran repasar el software. Bien, entonces, una red estática se caracteriza por eso. La propagación de la información. Buenas noches. Pase adelante. La propagación de la información es de izquierda a derecha, de esta forma, ¿no? Así va la propagación de la red. Es decir, a partir de las entradas, sabemos que las entradas vienen de una base de datos. A partir de estas entradas, con pesos iniciales que se asignan en cada una de las conexiones, cada una de estas neuronas realiza una función, generalmente no lineal, y calculando, haciendo la propagación de izquierda a derecha, se puede calcular la salida. Entonces, es todo un flujo de información. Y eso se conoce como propagación de la red. Entonces, esta es una red neuronal multicapa estática, porque no hay realimentación. Simplemente la información fluye de izquierda a derecha y aquí se obtienen los resultados. ¿Okay? Por eso se llama estática. Entonces, ¿cómo sería una red neuronal dinámica? Va a ser la misma red estática, pero la diferencia es que hay realimentación. Es decir, por ejemplo, esta salida Y1 se va a realimentar hacia la entrada. Hacia la entrada X1. Entonces, este Y1 es como si fuera el valor siguiente de X. Para este ejemplo, le he puesto Y1, pero puede ser el mismo X1 en un instante siguiente, XK más 1. De esa forma. Entonces, esa información se realimenta al mismo X1. Tiene que ser la misma variable. Pero puede ser que, este es para el caso de una salida, puede ser que haya más salidas, por ejemplo, así, otra neurona, ¿no? Puede ser que haya otra neurona por acá. Tenemos dos salidas. Deberían haber las conexiones correspondientes de la capa anterior. Esto sería Y2. ¿Ok? O sería como un X2 en el instante K más 1. Y este sería el X2 en el instante K, en el instante actual. Entonces, también puede haber otra realimentación por ese lado. Se realimenta esa salida a su correspondiente entrada. ¿Ok? Y así, de esto se caracteriza una red multicapa dinámica, que hay múltiples realimentaciones, cosa que no ocurre en la estática. ¿Resultas? La dinámica es siempre cuando hayan dos salidas. No, puede ser que haya solo una salida, o sea, dos entradas y una salida, y solamente se realimente una variable, y la otra tal vez no necesita realimentarse. Hay múltiples configuraciones. Entonces, vamos a ir viendo aplicaciones de estática y dinámica, comenzando por estática. La aplicación que vamos a ver hoy es la regresión lineal. La regresión lineal, ya les había comentado, consiste en estimar una función a partir de un conjunto de puntos o
rojo que están en el plano y que una recta. Entonces, la idea de la regresión es estimar la recta que mejor aproxime todo el conjunto de puntos. Sería esta recta de color azul. Y eso se puede hacer mediante un método exacto o un método iterativo. Son dos formas. Entonces, vamos a ver primero el método exacto y en la siguiente clase vamos a hacer la comparación con el método iterativo. Para este primer ejemplo estoy colocando una recta, la aproximación de una recta, pero pueden ser otro tipo de funciones. Puede ser una función cuadrática, cúbica, polinomial o alguna más compleja. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a hacer el planteamiento del método de regresión lineal por el método exacto. Tenemos un plano con los datos. Un plano como este, donde va a haber un conjunto de puntos o muestras. Por ejemplo, así, ¿no? Un conjunto de puntos que se asemejen a una recta. Entonces, aquí pueden haber múltiples puntos y yo quiero estimar la recta que mejor aproxime a todo el conjunto de puntos. Más de cada. Bien, entonces este sería, por ejemplo, el eje X. Este sería el eje X. Este el eje Y. Y vamos a colocar que la ecuación de la recta que queremos obtener tiene la forma Y es igual a A por X más B. Donde A es la pendiente de la recta y B es el offset. Puede ser una recta con offset. Entonces, esta es la recta que queremos obtener. Este es el objetivo. Hallar los valores de A y B. Es decir, la pendiente y el offset, ¿no? Donde A es la pendiente y B es el offset. Entonces, ¿qué hacemos? Todo parte de una base de datos. Cada uno de estos puntos rojos tiene una coordenada que va a estar en una base de datos de esta forma. Es decir, cada uno de estos puntos rojos tiene una coordenada en X y en Y. En X, vamos a llamar X en la base de datos, X, la coordenada X, y el Y lo vamos a llamar Y barra. Vamos a usar esta notación. Y barra. Por ejemplo,
este primer punto, o este punto puede tener una coordenada x1, y1 barra. Esos son valores conocidos, ¿no? Se conoce la coordenada de cada punto. Luego, el siguiente punto, este puede ser x2, tal vez. Tiene la coordenada x2, y2 barra. Y así hasta el total de puntos, ¿no? Pueden haber múltiples puntos que conforman la base de datos. Y, por ejemplo, pongamos que hay 100 puntos. X100, Y100 barra. Esas serían las coordenadas del último punto. Entonces, toda esta tabla conforma la base de datos. Esto es la base de datos. Y a partir de esos datos se va a aprender, la red va a poder aprender. Entonces, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo para deducir el método. Supongamos que tomo un punto cualquiera, por ejemplo este, un punto cualquiera de toda la base de datos. Entonces, de ese punto voy a hacer una proyección hacia la recta, una proyección vertical. De esta forma. Una proyección vertical hacia la recta. Y ahí va a haber esta distancia se va a llamar el error. Supongamos que este punto que he tomado es el punto x2. Supongamos que este punto es el x2, y2 barra. Puede ser cualquiera de los puntos, ¿no? Entonces, dijimos, se representa en el eje Y, se representa con barra cuando se trata del punto o del dato. Y en esta proyección a la recta, va a caer en un punto también de la recta, ¿no? Entonces, ese punto lo vamos a llamar, la coordenada X se mantiene, va a ser X2 también, pero el Y va a cambiar, va a ser Y2. Vamos a usar esa notación para diferenciar. El punto de la proyección en la recta va a ser con Y2, nada más. Y el punto, que es el dato, va a ser Y2 barra. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. Entonces, aquí hay una distancia, que es el error. Para este caso, esta distancia podemos llamarle error 2. Error 2. ¿Ok? De forma que ese error 2, va a ser igual a la diferencia de las coordenadas Y, ¿no? Y2 menos Y2 barra. ¿Ok? ¿Por qué calculamos este error? Porque como queremos obtener la recta que mejor aproxime a todo el conjunto de puntos, este error tiene que ser el mínimo posible en todos los casos, ¿no? En todos los puntos. Entonces, vamos a crear una función que permita minimizar esos errores. Y si seguimos con el resto de puntos, seguramente vamos a calcular otros muchos errores. Por ejemplo, error 1, error 2, error 3, hasta error 100. 100 errores. En general, el error, cualquier error podemos representarlo como n. Error n es igual a y sub n menos y sub n barra. ¿Ok?
¿Consultas hasta aquí? Entonces, todos estos errores que aparecen aquí, que son 100, para este ejemplo, queremos que sean lo mínimo posibles. Si los errores son los menores posibles, la recta es la mejor, que la mejor aproxima. Entonces, vamos a crear una función que va a incluir esos errores. Va a ser la función j. Vamos a llamarle j, puede ser otra letra. La función j vamos a plantearla de esta forma. Un medio por error 1 al cuadrado más un medio por error 2 al cuadrado, y así. Más un medio por error 3 al cuadrado, y así hasta el último error, que va a ser 100, ¿no? Más un medio por error 100 al cuadrado. Entonces, la justificación por qué usamos un medio adelante, les voy a explicar más adelante. Y esta forma de representar los errores se denomina mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Lógicamente hay otras formas de representar esta función, pero vamos a trabajar inicialmente con esto. Entonces, vemos que la función j contiene todos los errores. La suma de los errores al cuadrado, y esa función j es la que queremos minimizar. Tiene que ser la menor posible. Entonces, el problema inicial es hallar la pendiente A y el offset B de la recta. Matemáticamente hablando, va a ser el problema es hallar el valor de A y el valor de B que minimizan J. Que minimizan J. ¿Ok? ¿Consultas? Bien, seguimos. Vamos a hacer el planteamiento entonces, partiendo de verlo. Entonces, cuadrado. Error 1 era y1 menos y1 bar al cuadrado. Más un medio de error 2 al cuadrado. Sería que es el 100 más puntos suspensivos, un medio de y100 menos y100 barra al cuadrado. ¿Ok? Así se plantea, se reescribe J. Entonces,
la idea es poder derivar J. Nosotros recordamos que para hallar como queremos minimizar, y en general para minimizar una función o maximizar u optimizar, se tiene que derivar la función. Derivar la función, igualarla a cero. Lógicamente cumpliendo otros criterios de optimalidad, que en este caso se van a cumplir. Entonces vamos a derivar la función j y vamos a igualarla a cero para obtener el mínimo. Antes de derivar necesitamos reescribir j para que aparezcan los términos a y b. En esta expresión de j, los términos que se conocen son y1 barra, y2 barra, hasta y100 barra, porque eso están en la base de datos. Son valores de la base de datos que se conocen, ¿no? Son numéricos. Lo que faltaría reemplazar son los valores de y1, y2, hasta y100. Y eso lo sacamos de la expresión inicial de y. Y es igual a por x más b. Entonces, de esa expresión podemos extraer y1. Entonces, de esta expresión podemos tener la expresión para y1. Y1 va a ser igual a por x1 más b. Porque x1 se conoce. X1 se conoce de la base de datos. El a y el b también se van a conocer, la pendiente y el offset. Y se puede calcular y1. Si queremos calcular y2, sería y2 es igual a por x2 más b. Y así con cualquier y. Entonces, estas expresiones de y1, y2, podemos reemplazarlas en la función j. Aquí está y1, aquí está y2, y hacemos el reemplazo. J es igual a un medio de y1, que era a por x1 más b, ¿no? A por x1 más b. Esta es la expresión de y1. Completando, menos y1 barra. Todo esto al cuadrado. Eso sería para el primer término. Más un medio de y2. Y2 sería a por x2 más b. A por x2 más b. Menos y2 barra. Menos y2 barra. Elevado al cuadrado. Y así, más puntos suspensivos hasta el último término. Más un medio de y100 sería. ¿Cómo sería y100? A por x100, ¿correcto? Más b. Menos y100 barra. Todo esto al cuadrado. Entonces vemos que en J ya aparecen los términos A y B. Por tanto, dijimos, para minimizar J hay que derivar e igualar a 0. Entonces, el siguiente paso va a ser derivar J. Derivando J. Derivamos J primero respecto de A y luego respecto de B. Derivada de J
derivada de J respecto de A. Habría que derivar término a término. Primero derivamos esta expresión, este primer término cuadrático, lo derivamos respecto de A. ¿Cómo sería? El 2 pasa multiplicando, ¿no? Entonces, el 2 por este 1/2 que está adelante, se cancela, y quedaría 1 adelante. Por todo lo que está entre paréntesis se mantiene. A por x1 más b menos y1 barra por la derivada de lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Respecto de A. X1. Muy bien. Quedaría X1. Nada más. El resto de términos no dependen de A. Y sería así. La derivada para el primer término. Lo mismo para el segundo término. Va a ser similar. Más. Adelante va el 1. Ya lo voy a omitir. Lo que está entre paréntesis, lo mismo. A por x2 más b menos y2 barra por la derivada de lo que está entre paréntesis respecto de A, sería x2, ¿no? X2. Más, y así hasta el último término. El último término sería A por x100 más b menos y100 barra por la derivada de lo que está entre paréntesis respecto de A, sería x100, ¿no? X100. Quedaría esa expresión. Entonces, esa es la justificación por qué adelante he colocado 1/2, para que se simplifique, ¿no? Este exponencial por 1/2, para que se simplifique. Bien, ahora, esta expresión que es una suma larga de la derivada, vamos a simplificarla colocando, la reescribimos, derivada de J respecto de A es igual a, sería, primero vemos que hay unos términos x1 por x1 y multiplica A. Luego x2 por x2 multiplica A. X100 por X100 multiplica A. Entonces nos quedaría A por sumatoria de xk al cuadrado, ¿no? X1 por X1. Desde k igual a 1 hasta 100. Hasta 100. Los siguientes términos, ¿cuáles serían? Tenemos b por x1, b por x2, b por x100. Entonces podemos simplificar como una sumatoria. Más b por sumatoria de xk, desde k igual a 1 hasta 100. ¿Ok? ¿Y qué faltaría? Estos términos, ¿no? Menos y1 barra por x1, menos y2 barra por x2, menos y100 barra por x100. También lo colocamos como sumatoria. Menos sumatoria de yk barra por xk desde k igual a 1 hasta 100. ¿Se entiende, no? Por esta simplificación.
Entonces, esa sería la expresión de la derivada de j respecto de a, ya expresado en sumatorias. Y dijimos, la derivada hay que igualar a 0 para poder obtener el mínimo. Toda esta expresión la igualamos a 0. Esta multiplicación la puedo poner, para mantener el orden, lo voy a poner al revés. xk por yk barra. Para mantener un orden. Entonces, va a ser lo mismo. Esto va a ser xk por yk barra. Bien, ahora faltaría la otra derivada, ¿no? La derivada de j respecto de b. Esto lo vamos a poner por aquí. La derivada de j respecto de b. ¿Cómo sería? De la misma expresión de j que estaba arriba, de esta expresión, derivamos respecto de b. Igual, este exponencial va a pasar a multiplicar aquí. Nos queda lo que está entre paréntesis nada más. Sería a por x1 más b menos y1 barra. Multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis respecto de b. ¿Cuánto es? 1, ¿no? 1 por 1. Entonces, se sobreentiende, entonces lo puedo borrar. El resto de términos no dependen de b. Su derivada va a ser 0. Entonces, eso sería. Más del segundo término, derivada de esto respecto de b, solo nos va a quedar lo del paréntesis, ¿no? A por x2 más b menos y2 barra por 1. Más el último término, más a por x100 más b menos y100 barra y nada más. Esa sería la derivada de j respecto de b. De forma similar, vamos a expresarlo en sumatorias. Quedaría derivada de j respecto de b igual a, primero estos términos, a x1, a x2, a x100. Quedaría a por sumatoria de xk desde k igual a 1 hasta 100. ¿Correcto? Más ahora los siguientes términos. Tenemos b, 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 que se suman 100 veces. Sería más 100 por b, ¿no? Más 100 por b. Y los últimos términos, menos y1 barra, menos y2 barra, menos y100 barra, menos sumatoria de y sub k barra desde k igual a 1 hasta 100. Y esa sería la expresión para esta derivada de j respecto de b. También igualamos a 0 la derivada. Todo esto igual a 0. ¿Hasta ahí alguna duda? Que como queremos minimizar la función j, para minimizar se tiene que llevar a 0. Para hallar un óptimo.
mínimo o un máximo, en este caso un mínimo. Entonces, de estas dos expresiones que hemos, por ejemplo, de esta derivada se conoce toda esta sumatoria de xk al cuadrado, porque el xk está en la base de datos, ¿no? Todos los x están aquí, son valores numéricos. También se conoce esta otra sumatoria que tiene xk, también se conoce, y esta otra sumatoria que tiene xk y yk barra, también está en la base de datos. Todos los y barra están en la base de datos, entonces esa sumatoria se puede calcular directamente, y lo único que no se conoce serían estos términos, A y B, el A y B. No se conocen. Entonces, estas sumatorias se conocen, se conoce un valor numérico también de esto, se conoce, y esta sumatoria también se conoce. De forma similar en la otra expresión. Toda esta sumatoria se conoce porque lleva xk. Esta sumatoria que lleva yk barra también se conoce. Entonces, se conocen, ¿no? Esta sumatoria se conoce. Esta sumatoria se conoce. Porque está en la base de datos. Y nuevamente, lo que no se conoce aquí son los términos A y B. A y B. Este valor de 100 es la cantidad de muestras de la base de datos, que también se conoce. En general, vamos a colocarle un valor n, ¿no? Un valor n mayúscula es la cantidad de muestras de la base de datos. Entonces, de forma general, se podría reemplazar este n igual a 100 en todo donde debe ir, ¿no? Aquí es n, aquí es n, aquí es n. Eso ya de forma general. ¿Ok? Entonces, este n se conoce, lo voy a colocar de color rojo. Ya. Entonces, de estas dos expresiones, no se conocen A y B nada más. Tenemos dos ecuaciones con dos variables desconocidas, tiene solución. En álgebra es dos ecuaciones con dos variables o dos incógnitas, tiene solución. Entonces podemos hallar A y B. ¿Listo? Esto se puede simplificar aún más colocando en espacio de estados estas dos expresiones. En espacio de estados o control en espacio de estados. ¿En qué consiste el espacio de estados? Es una matriz de dos filas o dos estados, en este caso, y se reescribe de esta forma. Primero las derivadas. Derivada de J respecto de A, derivada de J respecto de B. Esto se escribe como un vector columna. Esto va a ser igual a una matriz de 2 por 2. Esta matriz va a ser de 2 por 2 por otro vector de
otro vector columna de 2 elementos, más un término más, ¿no? Más un término, que sería aquí. Más un término. Esa es la forma de espacios de estados. Entonces, en este vector se conoce como el vector de estados, de aquí, donde van a estar las variables A y B. Y aquí están sus correspondientes derivadas, respecto de A, respecto de B. Entonces, la idea es reescribir, por ejemplo, la primera expresión era esta, ¿no? Esta expresión. Sabemos que al multiplicar una matriz por un vector, se multiplica fila por columna, ¿no? Se multiplicaría esta fila por esta columna, luego esta fila por esa columna. Entonces, ¿qué cosa multiplica a A? La sumatoria, ¿no? A multiplica toda esta sumatoria. Entonces, eso vamos a colocar. Sumatoria de xk cuadrado. Voy a colocar solamente sumatoria de xk cuadrado, sin k igual a 1, igual a 100, hasta 100, para simplificar. Entonces, quedaría sumatoria de xk cuadrado. Esto multiplica a más un elemento, este elemento multiplica a b. ¿Qué elemento multiplica a b en la expresión? Aquí está b, lo multiplica sumatoria xk. Entonces ahí iría sumatoria xk. Entonces se está multiplicando esta fila por esta columna y ya se obtiene esa primera parte de la expresión. Se obtiene esto. Entonces, y ese término adicional faltaría completar, menos sumatoria de xk por yk barra. ¿Eso dónde iría? En este otro vector. Aquí iría sumatoria de xk por yk barra. Y el menos lo voy a colocar aquí adelante. Aquí iría el menos. ¿No? Entonces, al resolver esta fila por esta columna menos este término, estoy resolviendo en realidad, estoy colocando la misma expresión para esta derivada de j respecto de a. Y ese resultado se guarda aquí, en el primer término, derivada de j respecto de a. Dijimos que esto se iguala a 0, igual a, va a ser otro vector con ceros. Un vector con ceros. Igual a 0 el primer término. Y ahora faltaría la otra expresión para B. Aquí está la expresión para B. Sabemos que multiplicamos esta fila por esta columna. Entonces, ¿qué término multiplica a A? Sería esta sumatoria, ¿no? Sumatoria de xk. Eso iría aquí. Sumatoria de xk. ¿Y a B qué cosa multiplica? A B multiplica 100, ¿no? Que es la cantidad de datos. Va a ser 100. O en general, n. Eso iría ahí. Y faltaría este término, menos sumatoria de yk. Menos sumatoria de yk barra. Sería así. Igual a 0. ¿No? Igual a 0. Entonces, con esto se completa la representación en espacio de estados. Veamos cómo son las dimensiones. Este vector es de 2 por 1. Este vector es un vector de ceros de 2 por 1.
Este también es de 2 por 1. El vector de estados es de 2 por 1. Esta matriz es de 2 por 2. ¿Ok? Entonces, vamos a asignarle nombres a cada matriz y a cada vector. Por ejemplo, esta matriz de 2 por 2 la vamos a llamar la matriz A. Este vector que contiene A y B, vamos a llamar en vector Z, que va a ser el vector de estados que contiene las incógnitas que queremos hallar, A y B. Este otro vector le vamos a llamar B mayúscula. Y este vector va a ser 0, ¿no? Igual a 0, vector de ceros. Entonces, cada subelemento, por ejemplo, de la matriz A, vamos a nombrarlo. Este primer término sería A11, A11, porque está en la primera fila, primera columna. Este elemento sería A12. Este elemento, A21. Y este término, A22. Para B, como son solo dos términos, este sería B1 y este B2. Y así es como los vamos a definir en el MATLAB, con esos nombres. De forma tal que, simplificando todo esto, se puede escribir así, ¿no? A por Z, A por Z, menos B es igual a 0. Ya es una expresión matricial. De esta expresión queremos despejar Z, que Z contiene el A y el B, que son los desconocidos. Entonces, de aquí despejamos Z. ¿Cómo sería Z? La expresión para Z. Sería A, claro, B sobre A, pero en matriz A sería la inversa. Sería A a la menos 1 por B. Esa sería la expresión para Z. Y esto es lo que vamos a determinar en el MATLAB, esta expresión. Z es igual a la menos 1 por B. Esta es la llamada solución exacta. Esta es la solución exacta. ¿Correcto? Toda esta demostración de matrices, de derivadas, eso nos va a servir para la siguiente clase, que vamos a ver la solución eh, iterativa, que está más relacionada con redes neuronales, que hay un aprendizaje. ¿Listo? ¿Consultas aquí? Oh, claro. Bien, entonces, pasemos al MATLAB. Vamos a implementar esto, esta solución exacta. Igual voy a compartirles el código que se va a desarrollar.
Bien, entonces en MATLAB, a ver, vamos a crear un nuevo script. Un nuevo script que lo voy a guardar con el nombre lineal exacta. Lineal exacta. Un poco más grande la letra voy a colocar. Ya, entonces los primeros comandos van a ser para... Sería close all. Clear all. Y CLC, lo que ya vimos, ¿no? Entonces, el primer paso es, como comentario voy a colocar generar datos. Necesitamos los datos, los puntos rojos, para comenzar, para tener la base de datos. Generar datos. Queremos generar unos datos similares a los de la recta, a esta recta, ¿no? Unos datos, unos puntos rojos que tengan esa tendencia de una recta. Y para generar ese tipo de datos necesitamos primero una recta, una ecuación de la recta, una pendiente y un offset. Entonces, vamos a crear un valor de A, que es la pendiente. A igual a 2, por ejemplo. Esto es la pendiente. B igual a 3, que va a ser el offset, ¿no? Y voy a generar un vector X, que va a ser en el eje X, un conjunto de puntos, que por ejemplo va a ir desde valores negativos, desde -3, 2 puntos, en pasos de 0.05, 2 puntos, hasta un valor positivo 4. Ese va a ser el vector X. Luego voy a colocar X igual a X transpuesto, para tenerlo como un vector columna. Y para generar datos, voy a escribir la ecuación de la recta. Pero antes de eso necesito saber la cantidad de datos que va a haber. Va a ser n mayúscula igual a length de n, ¿no? Length de n, de x en este caso. Length de x. Es la cantidad de datos que va a haber. Y luego escribo la expresión de y. En este caso, y barra, que le voy a llamar yb. Este es y barra. Y barra igual a por x más b. Esa era la expresión, ¿no? Y barra es igual a por x más b. Más, voy a generar una dispersión de los datos con el comando rand. Más rand n, entre paréntesis, n,1. N es la cantidad de datos, ¿no? Y el comando rand n permite generar valores aleatorios entre 1 y -1. A este rand n le voy a multiplicar por un factor, por ejemplo, 0.5 por rand n.
Y ese factor me va a permitir cambiar la dispersión de los datos, si van a estar más dispersos o menos dispersos. Ya se puede ir probando ese factor. Luego, voy a graficar los datos generados en la figura 1. Figure 1. Sería un plot, entre paréntesis, X, coma, Y barra, coma, ¿de qué color voy a graficar los datos? Por ejemplo, círculos rojos, entre apóstrofos, o R, ¿no? Círculos rojos. Nada más. Hasta ahí puedo ejecutar el script y ver los datos que me genera. Ejecutamos. Y tenemos la figura 1 con todo ese conjunto de datos, ¿no?, que se han generado, que tiene la tendencia de una recta. Entonces, n, la cantidad n de datos es 141, y en este caso son 141 puntos. ¿Ok? Vamos a trabajar con estos datos. Ya tenemos la base de datos, entonces. Ahora, siguiente paso va a ser armar las matrices. Armar las matrices. En los apuntes, veamos las matrices que hemos obtenido. Aquí está, ¿no? Esta era la matriz A, que tiene estos 4 elementos. Vamos a definir los cuantos nombres. A11 es esta sumatoria. A11 es sumatoria de xk cuadrado. Entonces, en el MATLAB definimos A11 igual a, sumatoria sería con el comando sum, entre paréntesis, x cuadrado era, ¿no? Sería x por x. X punto asterisco x. Así sería. Eso sería x cuadrado. ¿Por qué colocamos punto? Es como x es un vector, queremos que se multipliquen elemento a elemento del vector, por eso se coloca punto. Luego, siguiente término de las matrices. El A12 era sumatoria de xk. Pero veamos que este término es el mismo que este. Es lo mismo que A21. Entonces definimos A12 y veamos A22 es n, ¿no? La cantidad de datos, n. Entonces, A12 era sumatoria de xk nada más, ya no es cuadrado. Sumatoria de x nada más. Y el término A21 era igual a A12, ¿no? A21 es igual a A12. Y el término A22 era igual a la cantidad de datos n, mayúscula, ¿no? Entonces ya tenemos los 4 elementos de la matriz A. Ahora pasemos a ver los elementos de la matriz B. Aquí está la matriz B. Tenemos B1 y B2. B1 es sumatoria de X por Y barra. B1 es igual a sum, entre paréntesis, X punto asterisco YB, Y barra. ¿Ok? Y el B2, ¿cómo era? Aquí está B2. B2 es sumatoria de Y barra.
B2 igual a sumatoria de Y barra. ¿Correcto? Entonces, ya podemos armar la matriz A y la matriz B. La matriz A, que es de 2 por 2, contiene estos 4 elementos. Definimos A mayúscula igual a, entre corchetes, era A11, espacio, A12, punto y coma para pasar a la siguiente fila, A21, espacio, A22. Esta sería la matriz A. Y la matriz B tiene B1 y B2 en columna, ¿no? En columna. Entonces, definimos B igual a, de corchetes también, B1 ¿listo? Z, ¿sí, no? Z es inversa de A por B. Entonces, calculamos esto, nada más. Z igual a inversa de A por B. Z mayúscula igual a inversa de A, INB de A por B. Y eso nos daría la solución exacta. Esta es la solución exacta. Ok, entonces, ya podemos ejecutar el script. Vamos a ver qué se obtiene. Ejecutamos. Ahí tenemos los puntos. Todavía no nos grafica la recta. Pero veamos Z. Veamos qué obtenemos en Z, mayúscula. En Z. Obtenemos estos valores. 2.02 y 2.94. Recordemos los valores con que hemos generado los datos. A igual a 2, B igual a 3. Entonces, el primer término de Z es el A, en realidad, que se asemeja bastante, ¿no? A igual a 2, aquí sale 2.02. Y el offset era B igual a 3, que sería este término. 2.947. Entonces, es lo que se ha obtenido con el método exacto, que son valores cercanos. Y podríamos extraer estos términos para compararlos. Este sería el Z1 igual a A, Z2 igual a B. Eso lo colocamos en el script. Pero no vamos a definir como A y B, sino como AN, o A nuevo, AN igual a Z de 1,1, el primer término. Y BN es igual a Z, el segundo término, 2,1. Entonces, estamos extrayendo los términos de Z en AN y BN. Este es el resultado de la solución exacta. El siguiente paso, ya para terminar, va a ser graficar la recta. Necesitamos graficar la recta que mejor aproxima.
Esto lo vamos a graficar en la misma figura. Sí, en la misma figura 1. Vamos a graficar, ¿cómo sería? Y igual a por x más b, era la ecuación de la recta, ¿no? A por x más b, pero sería an por x más bn, que son los que se han hallado. Entonces faltaría un plot más. Plot, entre paréntesis, ¿qué iría en el plot? X, Y, ¿no? X, Y, nada más. Porque el Y es de la recta que estoy obteniendo. X, Y, coma, ¿cómo quiero graficarlo? Va a ser entre apóstrofos, guión B, por ejemplo. Línea azul. Quiero graficar como línea azul. Y como quiero que lo grafiquen en la misma figura 1 que ya he definido, voy a colocar antes de esto un hold on. Holds on. Y esta recta, esta línea, quiero que sea un poco más gruesa la línea. Voy a colocar coma, entre apóstrofos también, el ancho de línea, line width. Line width, coma 2, por ejemplo, para que tenga el doble de ancho. ¿Correcto? Y voy a ejecutar esto. A ver qué obtenemos. Ahí está, ese es el resultado final. La recta azul es la recta que mejor aproxima todo el conjunto de puntos rojos, que se ha obtenido mediante solución exacta, para la cual se ha utilizado derivadas. Hemos minimizado una función para obtener esta recta. ¿Recuerdan? En la primera clase les mencioné qué cosa es el aprendizaje en ingeniería. Es minimizar o maximizar una función. O en general, optimizar. Es lo que hemos hecho aquí. Hemos minimizado la función error de todos los puntos para obtener la mejor. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos cambiar la base de datos que hemos generado en la parte de arriba, ¿no? Hemos generado la pendiente A y offset B. ¿Qué pasaría si generamos otros datos, por ejemplo, con pendiente negativa? Y el offset lo mantenemos. Y si ejecutamos todo otra vez, también, ¿no? Se generan datos y estima la recta correspondiente. ¿Qué más podemos probar? Cambiar la dispersión de los puntos. Eso estaba en este rand, este factor 0.5. Puedo ponerle, si le pongo un valor, ¿qué pasa si le pongo 0? 0.0, ¿no? Es decir, sin dispersión. Va a ser una recta perfecta, ¿no? Los datos van a coincidir con la recta, porque no hay dispersión. Entonces aquí, ¿qué pasa si le pongo una mayor dispersión? Por ejemplo, 1.5. 1.5 más alejado, ¿no? Pero siguen teniendo la misma tendencia de una recta. Igual, el programa funcionaba igual, ha calculado los errores y ha estimado la recta que mejor aproxima a todo el conjunto de datos.
¿Ok? Hasta aquí no hemos visto red neuronal todavía, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Se puede obtener un resultado parecido a este mediante entrenamiento, mediante un factor de aprendizaje, se puede obtener la recta que mejor estima a todo el conjunto de puntos. Y no solamente una recta, sino también a otro tipo de funciones más complejas, polinomiales, cuadráticas, cúbicas, etc. Bien, bien muchachos, ¿consultas? Listo. Entonces, les voy a compartir los apuntes y también este script de MATLAB, lo voy a subir a Canvas. Y en estos 10 minutos pueden tomar un break, quedan 9 minutos creo,